En solo 2 días, todo podría desaparecer, el deshuesadero, mi hogar, todo lo que mi familia ha construido. ¿Y ese tipo que se acerca? Ethan Blackwood. Tiene dinero, poder, y su ojo puesto en comprar este lugar. Pero no voy a dejarlo ir sin pelear. Tengo una última oportunidad para salvarlo, si logro hacer que este viejo Chevy funcione a tiempo. El fracaso no es una opción, no cuando todo está en juego. Bienvenidos a mi vida. Soy Mia Cortés, tengo 18 años, y vivo en un mundo de óxido y piezas de repuesto. El deshuesadero de mi tío no es exactamente el lugar típico para adolescentes, pero para mí es mi hogar. Desde que mis padres murieron en ese trágico accidente, el tío Ray y la tía María me acogieron, incluso cuando apenas tenían lo suficiente para ellos mismos. Les debo todo, pero a veces no puedo evitar sentir que me hierve el resentimiento. Esta no es la vida que había imaginado. Mientras me abría paso por el laberinto de autos destrozados, no pude evitar sentir una punzada de decepción. El tío Ray siempre había alentado mi amor por la mecánica, pero a medida que pasaban los días, sentía el peso de sus sacrificios aplastándome. Hay un cliente preguntando por ese Impala. ¿Ya lo pusiste en marcha? La voz del tío Ray me sacó de mis pensamientos mientras se apoyaba en la puerta de la oficina, con un cigarrillo colgando de sus labios. Negué con la cabeza, la frustración burbujeando dentro de mí. Todavía no. El motor está siendo terco. Bueno, arréglalo. Necesitamos el dinero. Su tono no dejaba lugar a discusión, y podía ver la preocupación grabada en su rostro. Como si necesitara recordatorio. El dinero había sido escaso desde que la tía María se enfermó. El cáncer es una bestia implacable, que devora a tus seres queridos y a tu cuenta bancaria por igual. Me arrastré de vuelta al Impala, mi mente vagando hacia la vida que podría haber tenido. Mis padres eran ingenieros, mentes brillantes trabajando en tecnología de punta. Siempre me habían enseñado a ver la belleza en cómo funcionaban las cosas. Pero luego vino el accidente, y de repente, fui enviada a vivir con el tío Ray y la tía María en su deshuesadero a las afueras de la ciudad. «Desayuno, Mía», decía la tía María en sus buenos días, su voz careciendo de su usual calidez. Me arrastraba hasta la cocina para encontrarla mirando por la ventana, su café intacto. «¿Estás bien, mamá?», preguntaba, aunque ya sabía la respuesta. «Estoy bien, querida». Solo cansada, mentía, mostrando una sonrisa débil que nunca llegaba a sus ojos. La escuela se convirtió en mi escape. Allí, podía fingir que todo era normal, que mi familia no se estaba desmoronando. Pero los chicos hablan, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre la infidelidad de mi papá y nuestra caída en desgracia llegaran a mis oídos. «Oye, Mía, escuché que tu papá se fue porque se aburrió de tu mamá. ¿Es cierto?». Jack, un chico bocón con poco sentido común, me provocó un día. «Cállate, Jack. No sabes nada», le espeté, con los puños apretados. Aprendí a pelear con palabras, mi lengua tan afilada como cualquier cuchillo. En casa, el silencio era ensordecedor. La tía María y yo éramos como dos fantasmas cruzando caminos en una niebla de tristeza. Pero luego llegaron mis abuelos. «Ella es más fuerte de lo que cree, Mía. Ayúdala a recuperarse», dijo mi abuelo. Se pararon como dos pilares a nuestro lado, nunca hablando mal de mi papá, pero la lección era clara: la familia es lo que tienes cuando el mundo te da la espalda. Luego vino el golpe final: mi papá quería la casa para él y su nueva familia. La tía María estaba demasiado rota para pelear, casi dejándolo quedarse con todo. Pero luego mis abuelos intervinieron, contratando a un abogado que luchó con uñas y dientes y logró recuperar la mitad del valor de la casa. Se vendió, y con ese dinero, la tía María pudo permitirse un pequeño departamento para nosotras. La vida se desmoronó después de que mi papá se fue. La tía María, una vez vibrante y llena de vida, se convirtió en una sombra de sí misma. Nuestro nuevo lugar se sentía más como una caja que como un hogar. El cambio de nuestra vida cómoda a esta fue de noche a día, y no en el buen sentido. En los días en que lograba arrastrarse hasta la clínica, era una victoria, pero esos días eran pocos. «¿Crees que podrías ir a la escuela y ayudarme en la clínica?», me preguntó un día, sus ojos mostrando una chispa que no había visto en mucho tiempo. «Sí, mamá, puedo». «Hagámoslo», dije, con más confianza de la que sentía,
pero estaba lista para luchar, lista para avanzar. Las luchas eran reales, pero nos hacían más fuertes. La traición, el dolor, todo era parte de nuestra historia, pero no era el final. Solo era un capítulo, uno que nos enseñó a resistir, a luchar cuando la vida te derriba. Después de eso, mis abuelos fallecieron tranquilamente, uno tras otro, dejándonos un legado agridulce, un regalo que nos empujó hacia un nuevo capítulo. Con eso, la tía María encontró la fuerza para abrir su propia clínica de optometría. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir desde las cenizas de nuestro pasado. Estoy pensando en llamarla Visionarios del Futuro, anunció la tía María una noche, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nervios. Suena como una base de superhéroes, no como una clínica de optometría, bromeé, tratando de aligerar el ambiente. La tía María rió, negando con la cabeza. Tal vez, pero se trata de mirar hacia adelante, Mía. Siempre hacia adelante, no hacia atrás. Ayudé a montar la clínica, pintando paredes, ensamblando muebles y ordenando interminables cajas de suministros médicos. Era un trabajo duro, pero el aire estaba lleno de esperanza y determinación, algo que había estado ausente durante mucho tiempo. Tía María, ¿puedes manejar esto?, gritó desde el área de recepción. Me acerqué y la encontré luchando con el sistema informático que había instalado. Déjame intentarlo, dije, tomando el teclado. Para alguien que se supone es de la generación tecnológica, soy bastante inútil con estas cosas, suspiró la tía María. La clínica tomó forma lentamente, convirtiéndose en más que un edificio, se convirtió en un símbolo de nuestra resiliencia. ¿Y si nadie viene? ¿Y si fracasamos?, susurró la tía María, su habitual confianza flaqueando. No lo haremos, dije firmemente, más para tranquilizarme que para tranquilizarla. Eres la mejor optometrista de la ciudad. La gente vendrá. Y lo hicieron. La clínica estaba más ocupada de lo que jamás habíamos imaginado, con pacientes elogiando la experiencia de la tía María y el ambiente cálido y acogedor que había creado. Sentíamos que finalmente estábamos dando vuelta a la página, dejando atrás la sombra de la traición de papá. En medio de todo esto, encontré mi lugar en la clínica. No solo era la hija de la dueña, era parte del equipo, ayudando a los pacientes y aprendiendo más sobre optometría de lo que jamás hubiera imaginado. Tía María, tienes un verdadero don para esto, me dijo un día, observándome manejar a un paciente particularmente difícil. ¿Alguna vez has pensado en estudiar medicina? Me encogí de hombros, insegura. La idea me había cruzado por la mente, pero parecía un paso muy grande. Tal vez. Me gusta ayudar a la gente, y trabajar aquí me ha abierto los ojos, sin juego de palabras. La tía María rió y me abrazó. Lo que decidas, estoy orgullosa de ti. Hemos llegado muy lejos, ¿verdad? Sí, lo hemos hecho, estuve de acuerdo, mirando alrededor de la clínica llena de actividad. Realmente lo habíamos logrado. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la clínica prosperó. Ya no solo estábamos sobreviviendo, estábamos viviendo. No siempre era fácil, y la sombra del pasado a veces se cernía sobre nosotras, pero lo enfrentábamos de frente. Luego llegó el día en que conocí a Isen Blackwood en la Expo Internacional de Optometría. Él representaba a una gran compañía farmacéutica, y desde el momento en que lo vi, sentí como si alguien me hubiera quitado el aliento. Tenía un encanto fácil, una sonrisa que parecía hecha solo para mí, y unos ojos que realmente escuchaban. Comenzamos hablando de las cosas habituales, contratos de suministro, nuevos medicamentos en el mercado, los temas típicos de trabajo. Pero luego la conversación cambió. Me preguntó sobre mi trabajo en la clínica, sobre cómo era crecer en una familia tan dedicada a la salud. Te encanta, ¿verdad? Me refiero a la clínica, dijo, inclinándose hacia mí, genuinamente interesado. Sí, me encanta. Es más que un trabajo. Es parte de mí, respondí, sorprendida de lo fácil que era abrirme a él. Él asintió, todavía sonriendo. Lo entiendo. Para mí es lo mismo. Nos impulsa la pasión. Después de eso, todo se movió rápidamente. Isen comenzó a pasarse por la clínica con el pretexto de negocios farmacéuticos oficiales, pero ambos sabíamos que era más que eso. Traía café y robaba momentos entre pacientes para charlar, y antes de darme cuenta, me estaba enamorando de él. Un día,
después de que la clínica cerró y estábamos solos, se volvió hacia mí, tomó mis manos y dijo: Mía, nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Te amo. Mi corazón se aceleró, mi estómago dio un vuelco, y todo lo que pude susurrar fue: yo también te amo. Él sonrió esa sonrisa familiar que prometía mucho más. Entonces, Mía, ¿te casarías conmigo? Fue repentino, pero las mejores cosas en la vida a menudo lo son. Sí, dije sin dudarlo. Sí, me casaré contigo. La emoción del compromiso nos consumió. Nos sumergimos de lleno en la planificación de la boda, llenando nuestros días con conversaciones sobre fechas, lugares y vestidos. La vida en la clínica se había vuelto un mar en calma, el tipo de paz que anhelas después de que pasa una tormenta. Pero ese día, parecía que la tormenta había decidido regresar. Estaba sentada detrás del mostrador de recepción, mirando vestidos de novia en la computadora de la clínica, soñando y planeando. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, como si los problemas hubieran decidido entrar. Una pareja entró, vestida con ropa cara que gritaba más fuerte que sus voces. Caminaban como si fueran los dueños del lugar, mirando a su alrededor con una mezcla de desdén y superioridad. El hombre, que parecía tener unos 60 años y tenía un aire de autosuficiencia, fue el primero en romper el silencio. Oye, necesitamos ver al doctor pronto. No tenemos cita, pero dile que es urgente, ladró, su voz rasgando mi ya delgada paciencia. Me puse la sonrisa profesional, la que la tía María me había enseñado para ocasiones como esta. Lo siento, pero estamos llenos las próximas 2 semanas. Puedo tomar su número y llamarlo si hay una cancelación. Su reacción fue como si lo hubiera abofeteado con la libreta de citas. ¿Qué? ¿No puedes hacer espacio para un verdadero doctor? ¿Sabes quién soy? Antes de que pudiera pensar en una respuesta que no me costara el trabajo, su mirada se posó en la pantalla de mi computadora. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue suficiente para ponerme la piel de gallina. ¿Viendo vestidos de novia en el trabajo? Y mirándote, no me imagino que alguien quisiera casarse contigo. Sentí que mis mejillas ardían, no de vergüenza, sino de pura ira hirviente. Disculpe, pero mi tiempo personal no es de su incumbencia. Si no tiene una cita, tendré que pedirle que se retire. La risa que siguió fue tan aguda como un cristal roto. ¿Así tratan a la gente aquí? No me sorprende que este lugar parezca un basurero. ¿Y tú, chica, alguna vez has pensado en visitar a un cirujano plástico? Esa nariz y esos labios podrían necesitar un arreglo. Estaba a punto de lanzarme sobre el mostrador y mostrarle exactamente lo que esta chica podía hacer cuando apareció la tía María. Su llegada siempre era perfecta o desastrosa, dependiendo de cómo lo miraras. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Richard? El aire se volvió eléctrico. Richard, el ilustre padre que había salido de nuestras vidas, parecía tomado por sorpresa. ¿Y tú quién eres?, preguntó, su voz goteando con fingida ignorancia, pero el veneno era claro. La espalda de la tía María se enderezó como una barra de acero. La madre de la chica a la que acabas de insultar, respondió, su tono cortando la tensión como un bisturí. Su acompañante, un anuncio de perfección plástica, se animó. Vámonos, cariño. Este lugar no vale nuestro tiempo. Fue entonces cuando la tía María se giró hacia mí, su voz lo suficientemente fuerte como para cortar el enfrentamiento. Mía, esta basura es tu padre biológico. Agradece que se haya ido, estamos mejor sin su encantadora compañía. Richard se estremeció como si las palabras de la tía María fueran golpes físicos. Su arrogancia se desinfló un poco, revelando un destello de algo más, culpa, o tal vez solo sorpresa al ser confrontado tan directamente. No puedes hablarme así, Juana. He logrado cosas que ni siquiera podría soñar, respondió, tratando de recuperar su antigua arrogancia. La tía María bufó. ¿Logros? Destruir familias, abandonar a tu hija, si esos son logros, entonces sí, eres bastante exitoso. El ambiente se sentía demasiado pequeño para la creciente tensión. Me quedé congelada, observando este intercambio surrealista entre mis padres, como ver un accidente de auto en cámara lenta, quieres apartar la vista, pero no puedes. Justo cuando pensé que el drama no podía escalar más, papá ignoró las palabras de la tía María como si fueran moscas molestas y redobló la apuesta. Mira, llama al dueño. Mi tiempo es dinero,
Y no voy a permitir que la reputación de esta clínica se hunda porque no saben reconocer la importancia cuando la tienen frente a ellos. La tía María se mantuvo firme, su voz calmada pero con un tono acerado. ¿El dueño? Lo tienes frente a ti. Y Mía no es solo mi hija, es la copropietaria y el futuro de esta clínica. La expresión en el rostro de papá y su nueva esposa era impagable, como si alguien les hubiera dado una bofetada de realidad. Justo en ese momento, Isen entró, silencioso como un gato pero con una presencia que llenó la habitación. Pero la tía María no había terminado aún. Se lanzó sobre papá como un misil. Nos dejaste por tu asistente, nos robaste el dinero y nos hiciste la vida un infierno. Pero míranos ahora, somos más fuertes, y francamente, doy gracias a Dios todos los días por deshacerme de un don nadie como tú. Papá intentó inflarse de nuevo, todo indignado. Cambié de opinión sobre este lugar. Tengo mi propia clínica con los mejores especialistas. Solo necesitaba una consulta rápida mientras pasaba por aquí, eso es todo. Fue entonces cuando Isen intervino. ¿Tu clínica? ¿No eres el mismo que arruinó la cirugía de la estrella de Hollywood, perdió su licencia y fue enterrado en demandas? Prácticamente podías ver el vapor saliendo de papá. Su cara pasó de roja a blanca como un fantasma. Todo eso son mentiras. Soy muy respetado en mi campo. Isen no se detuvo. ¿Respetado? Lo único que lideras es la carrera hacia el fondo, en bancarrota y problemas legales, ¿y ahora esta muestra patética? No es un gran legado. Papá absorbió todo esto, su rostro poniéndose más rojo con cada palabra hasta que no pudo soportarlo más. Eso es una mierda, explotó, su voz quebrándose bajo la presión. Soy una leyenda en la cirugía plástica, mis manos hacen magia. Hizo un gesto dramático hacia su esposa como si ella fuera su obra maestra. La tía María, Isen y yo no pudimos evitar mirarla, y digamos que no fue una vista bonita. Al ver nuestras reacciones, la esposa de papá perdió el control, lanzándole insultos como granadas, su voz aguda y cortante. Cirujano arruinado, en bancarrota, eres una desgracia. Salió furiosa, dejando un silencio que resonaba en toda la clínica. Papá, ahora solo y más pequeño de lo que jamás lo había visto, la siguió sin decir una palabra. Fue como ver el final de una obra triste y retorcida. Después de que papá y su esposa se fueron, la clínica se sintió más ligera, como si hubiéramos ventilado una habitación que había estado cerrada por mucho tiempo. La tía María y yo nos miramos, una mezcla de alivio e incredulidad. Isen se quedó junto a la recepción, un pilar silencioso pero sólido de apoyo. ¿Puedes creer lo que acaba de pasar? Rompí el silencio, todavía aturdida por el encuentro. La tía María soltó una risa, la tensión se desvaneció de sus hombros. ¿Creerlo? Lo viví. Y honestamente, Mía, me alegra que haya terminado. Isen se acercó y me abrazó. Manejaron eso tan bien. Si hubiera sido yo, no creo que hubiera mantenido la calma. Sonreí, recostándome contra él. Hemos tenido práctica tratando con pacientes difíciles. Pero él está en otro nivel. Sí, bueno, ya se fue, y por lo que he visto, no volverá pronto, agregó Isen, siempre el optimista. La tía María asintió, su mirada pensativa. Es curioso, durante mucho tiempo, la idea de enfrentarlo parecía el enfrentamiento definitivo. Ahora que ha pasado, se siente como, no sé, como cerrar un libro que he estado leyendo por demasiado tiempo. Eso es porque ahora estamos en el siguiente capítulo, dije, sintiendo una oleada de esperanza. Y esta vez, lo estamos escribiendo a nuestra manera. El resto del día se sintió surrealista. Nunca había visto a la tía María tan animada. Pasamos horas hablando sobre el futuro, cómo construiríamos la clínica para que fuera aún mejor. Con cada conversación, sentí que el peso de la traición de papá se aligeraba un poco más. Unos meses después, sonaron las campanas de boda. Isen y yo nos casamos en una pequeña y acogedora ceremonia con solo nuestra familia y amigos cercanos, las personas que habían estado ahí en las buenas y en las malas. Papá no apareció, y honestamente, estaba bien con eso. El día fue perfecto sin su sombra sobre nosotros. Al final de la boda, la tía María me apartó. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti, Mía. Has cambiado todo. Esta clínica es tu legado ahora.
Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, pero era una lágrima de alegría. No podría haberlo hecho sin ti, mamá. Hemos pasado por tanto, pero ahora somos más fuertes. Juntas. Cuando la noche terminó y los últimos invitados se marcharon, miré la vida que había construido con Isen y la tía María. Era desordenada y complicada, pero era nuestra. Había encontrado mi lugar, y finalmente estaba lista para abrazar el futuro. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada. Las dificultades, las batallas, nos hicieron quienes somos. Y estando allí, con mi mamá y Isen a mi lado, supe que éramos inquebrantables. Mientras miraba las estrellas, susurré una promesa para mí misma: no importa lo que venga después, lo enfrentaré de frente, como ese viejo impala. La vida puede descomponerse a veces, pero con suficiente determinación, trabajo duro y un poco de amor, siempre podemos volver a ponerla en marcha. Si encontraste mi historia relatable, me encantaría leer tus comentarios abajo. No olvides darle like y suscribirte para más historias como esta.